Hola, mi nombre es Edwin. En este video voy a explicar un poco más a detalle la presentación ya realizada del grupo 6 de electrónica básica. Los temas a explicar son rectificador de media onda, rectificador de onda completa, rectificador de onda completa con toma intermedia, diodos en serie y diodos en paralelo. Rectificador de onda completa de media onda. Un rectificador de media onda es un dispositivo electrónico que transforma la energía corriente alterna en corriente continua, permitiendo el flujo de solo una mitad de la onda de entrada. Este tipo de rectificador opera al dejar pasar únicamente la parte positiva o negativa de la corriente alterna a través de uno o más diodos, bloqueando así la otra mitad. De esta manera, convierte la señal alterna en una corriente continua pulsante. En el proceso de rectificación de media onda, la mitad de la onda de entrada es eliminada, lo que resulta en una eficiencia menor en comparación con otros tipos de rectificadores. Debido a su simplicidad, un rectificador de media onda puede funcionar con un solo diodo, lo que facilita su implementación. Sin embargo, su desventaja radica en la pérdida de eficiencia al desechar la mitad de energía de entrada. Aunque es una configuración menos eficaz, los rectificadores de media onda pueden ser útiles en aplicaciones específicas donde la eficiencia no es la principal preocupación y se valora la simplicidad del diseño. En esta imagen, lo que se muestra en la imagen es un rectificador de media onda, que es un tipo de circuito eléctrico que convierte la corriente alterna en corriente continua. En la imagen muestra el voltaje de entrada de corriente alterna, o sea, a la izquierda el circuito rectificador de media onda, en el medio digo, y el voltaje de salida de corriente continua a la derecha. El circuito rectificador consta de un diodo, que es un semiconductor que permite que la corriente fluya en una sola dirección. El diodo está conectado al voltaje de entrada de corriente alterna y al voltaje de salida de corriente continua. El voltaje de entrada de corriente alterna se muestra con una onda sinusoidal, mientras que el voltaje de salida de corriente continua muestra una serie de pulsos. Los pulsos son el resultado del diodo bloqueando la mitad de la corriente de voltaje alterna. Un rectificador de media onda consta de los siguientes componentes, que son fuente de corriente alterna, un diodo o más si son necesarios, resistencia en la sección de carga y un transformador reductor. Sus ventajas: es más simple que otros tipos de rectificadores, es más económico y es útil en una variedad de aplicaciones. Sus desventajas son su eficiencia, salida pulsante de la corriente continua y rango de voltaje limitado. Sus características son conducción durante la mitad del ciclo, su eficiencia, frecuencia de salida, rizado de salida y el uso común. Otro ejemplo sería un rectificador de media onda, es el cargador de la batería de un teléfono móvil. El cargador convierte la corriente alterna de la toma de corriente en una corriente continua pulsante de media onda, que se utiliza para cargar la batería del teléfono. Su voltaje de salida es esencialmente la mitad de la onda de entrada. La forma de onda resultante es pulsante y no es adecuada para muchas aplicaciones de corriente continua. Rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa es un dispositivo electrónico diseñado para convertir la corriente alterna en corriente continua, aprovechando ambas mitades del ciclo de la onda alterna, tanto la positiva como la negativa. A diferencia del rectificador de media onda, que utiliza solo la mitad positiva del ciclo de la señal, el rectificador de onda completa posibilita
la utilización de ambas polaridades. El rectificador de onda completa más comúnmente empleado es el rectificador de puente de diodos, que consta de 4 diodos dispuestos en una configuración de puente. Este diseño permite la conducción de corriente en ambas direcciones a través de la carga, posibilitando la captura de ambas partes de la onda alterna. Un rectificador de onda completa consta de los siguientes componentes, los cuales son el transformador, diodos rectificadores, que consta de 4, un condensador y la carga. Sus ventajas son mayor eficiencia, baja paridad de potencia, ondulaciones más bajas, mayor potencia de salida de corriente continua y menor factor de ondulación. Sus desventajas son el voltaje de salida de corriente continua es pequeño, el PIB de los diodos debe ser alto, los diodos PIB más altos son de mayor tamaño. Sus características son su funcionamiento, puente de diodos, rendimiento, frecuencia de entrada y aplicaciones. Aquí se puede ver un ejemplo donde BAC, que representa la batería o la fuente de corriente alterna, los D del 1 al 4, que son los diodos, el load, que es la carga, que podría ser una resistencia o algún dispositivo que requiera corriente continua, la T, que es el punto de referencia de tierra, y su voltaje de salida es más suave y constante en comparación con un rectificador de media onda. La forma de onda resultante es más cercana a una onda continua, lo que la hace más útil para muchas aplicaciones. Rectificador de onda completa con toma intermedia. Un rectificador de onda completa con toma intermedia es un circuito utilizado para convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua pulsante. Este tipo de circuito incorpora un transformador con una toma central en el devanado secundario, lo que posibilita la obtención de dos tensiones de igual amplitud pero desfasadas en 180 grados. El circuito está compuesto por 4 diodos, 2 de los cuales están conectados a la toma central del transformador, mientras que los otros 2 están conectados a los extremos del devanado secundario. La señal de entrada se aplica a los extremos del devanado primario del transformador y la señal de salida se toma de los extremos de los diodos que no están conectados a la toma central. En esa imagen, el rectificador de onda completa con toma intermedia es un circuito que se utiliza para convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua. El circuito consta de 2 diodos D1 y D2 que están conectados en serie con una resistencia RL. Los diodos están conectados a los terminales positivo y negativo de la fuente de voltaje PM. La toma intermedia está conectada al terminal negativo de la fuente de voltaje VM y el circuito está conectado a los terminales A y B. Cuando la señal de entrada es positiva, el diodo D1 se enciende y la corriente fluye a través de la resistencia RL y el diodo D1. Cuando la señal de entrada es negativa, el diodo D2 se enciende y la corriente fluye a través de la resistencia RL y el diodo D2. Diodos en serie. El diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian la corriente alterna a corriente continua pulsante. Los diodos se clasifican según el tipo de voltaje y capacidad de corriente. Diodos en serie. Un diodo en serie se refiere a un diodo semiconductor que está conectado en una serie de componentes electrónicos en un circuito. La función principal de un diodo es permitir el flujo de corriente
en una sola dirección, bloqueando la corriente en la dirección opuesta. Cuando se dice que un diodo está en serie, significa que se encuentra en el camino principal del circuito a través del cual la corriente fluye. Características. Sus características son suma de tensiones directas, corriente constante, mayor resistencia a la corriente inversa, mayor pérdida de potencia y mayor protección contra sobretensiones. Sus ventajas son suma de tensiones directas, protección contra corriente inversa. Sus desventajas son que afecta la fiabilidad del circuito, mayor pérdida de potencia y mayor costo. Diodos en paralelo. Los diodos en paralelo se refieren a la disposición de varios diodos de manera que compartan la misma tensión pero dividan la corriente entre ellos. Este tipo de conexión se utiliza comúnmente para proteger componentes sensibles a alto voltaje que se genera cuando se interrumpe la corriente en una bombilla. En la configuración de diodos en paralelo, en electrónica cada diodo comparte la misma tensión, pero la corriente se distribuye entre ellos. Este enfoque resulta útil para incrementar la capacidad de corriente del conjunto o para proporcionar redundancia en caso de falla de uno de los diodos. En situaciones donde se requiere mayor capacidad de corriente, la conexión en paralelo permite que cada diodo contribuya a la corriente total, mejorando así la capacidad de manejar mayores corrientes sin sobrecargas en un solo diodo. Bueno, hasta aquí ha sido la explicación un poco más detallada de la presentación del grupo 6 de electrónica básica.